Ya estamos de vuelta. Pues ahora tenemos un tema interesantísimo que es los secretos de los judíos en los negocios. Vamos a ver este mini reportaje que le tenemos preparado para todos ustedes. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los judíos para crecer en los negocios? Bueno, si es así, aquí te contamos sus secretos para hacer crecer su fortuna desde la nada. Los judíos educan a sus hijos en los temas financieros, le traspasan el conocimiento como fuente de poder, desde cómo levantar un negocio y cómo mantenerlo. Están obligados desde pequeños a leer libros como el Talmud y la Torá, que les enseñan la importancia del trabajo, el ahorro y la inversión como fuente de riqueza, donde dice que su dinero debe ser dividido en 3 partes iguales, en tierras, en negocios y en liquidez o efectivo, tanto en el banco como en el bolsillo, porque para ellos el ahorro es con el único fin de posibilidad de inversión, no para luego gastarlo por gastarlo. Otro de sus secretos es desarrollar los recursos, crear un engranaje en el que puedas ganar dinero aun cuando no seas distribuidor o vendedor de cierto producto. Si conoces a alguien que lo haga, crea la forma de involucrar a ese tercero y que tú también ganes dinero en el proceso. Emprender y reinvertir es importante. Tener tu propio negocio para prosperar en la vida. Ellos no aceptan trabajar para otros, sino para ellos mismos. La reinversión como factor del crecimiento es la base de mantener tus riquezas a flote. Para los judíos, el dinero no es un fin, sino un medio. Si acumulas mucho dinero sin un fin más allá que el tener, es un despropósito total para ellos. Debes tener un propósito que te lleve a través del camino para seguir levantando tus negocios. La abundancia se complementa con el apoyo de un propósito que no es el de acumular ganancias. Tener una red de contactos para distribuir tus servicios o productos de manera exitosa. Ahora puedes usar las redes sociales para ayudarte a llegar más lejos. Construir tu reputación es importante. Establece con firmeza la imagen de tu marca o negocio a través de la honestidad. Para los judíos, ser honestos en los negocios es una de sus reglas más importantes, puesto que en su palabra divina escrito está que esto les abrirá las puertas de los cielos. Hay que saber vender. Las ventas es la base de todos los negocios. Si eres buen vendedor, se va a notar. Y si no, fórmate, aprende y practica hasta que te hagas bueno en ello, sin olvidar el buen servicio al cliente. No engañes a tus clientes, véndele justo lo que te piden, sin poner de más o de menos. Actuar siempre como si te estuvieran observando. Cuando te llevas de este principio, actúas de otra manera y trabajas con otros parámetros. Cuando ya generas ganancias en tu negocio, la Torá le enseña a los judíos no desamparar a un empleado pobre, ya sea tu familiar o no. También les enseña a tener responsabilidad social y a ayudar a los que no tienen para comer. Ellos piensan que debes usar tu negocio como un vehículo para ayudar a la comunidad. El alma generosa será rica y quien riegue será regado también. Proverbios 11:24. Si aplicas al menos 5 de estas recomendaciones, es posible que llegues a ser como los grandes emprendedores judíos algún día. Bueno, pues ahí acabamos de ver un reportaje sobre emprendimiento. ¿Qué hacen los judíos para educar en los negocios? Muy buen tema, realmente. El éxito de los judíos también radica en su ideología. Ellos creen en el Talmud y la Torá. Y el Torá. El sí, Torá, la que son Torá. los libros que le enseñan a ellos cómo ir educándose, tanto Cómo a nivel formarse. financiero y en la vida. Pero eso también va de generación en generación. O sea, padre le enseña a los hijos cómo van a ir creciendo. Y los judíos son una población minoritaria en el mundo. Solamente representan son 13 millones y medio de judíos en el mundo. Y son personas exitosas. Pero tú sabes por qué Hitler casi lo extermina. Los judíos son usureros, que debieron decirlo también en la parte. En el reportaje. Sí, porque ellos te prestan a la tasa más alta de interés. Pero ellos están formados para ser personas honestas. Ah. Y la Torá, la Torá no le enseña eso. Sí, no lo dice, pero entonces busquen a fondo. Ustedes profundizaron en el asunto de cómo ellos se manejan. Te le dan oportunidad a otro que no sea judío dentro de su marco de negocios. Vamos a ver eso. Tú viniste a atacar. No, atacarlo no, va a decir la verdad. Busca un Yo que empleado con de ese Estados Unidos para reportaje que ya tú dije, veas. me lo voy a ver siempre para aprender de ellos. Sí, se aprende de tu busca, pero caramba, ¿de qué digo y qué predico? ¿Qué hago? Te voy a apretar estos 10,000 pesos a un 20, a un 30, a un 70. No, ya eso es ser usurero. Entonces, Tú vas a decir que Mark Zuckerberg de Facebook
que es una multinacional, la potencia en las redes sociales. Mark Zuckerberg hizo su riqueza en base a ese sistema. Te estoy diciendo, profundicemos para que ustedes vean cómo son. Y busca ver, porque te dice que para todo, que ellos le dan oportunidad, sí, al empleado que tiene, que si llega hoy, trabaja con ellos, llega 5 minutos más tarde, el día siguiente, hasta luego. Dice, haga sus responsabilidades. Ellos son estrictos porque viven ahí mismo donde tienen. Entonces, ¿dónde está la tanta sensibilidad que dicen tener los judíos? Bueno, a mí me gusta algo de los judíos, algo muy bueno, y es el ahorro y la inversión. Ellos se basan en el tercio, 33% en propiedades, sí. 33% en ahorro y 33% en negocio. La inversión en bienes raíces es de las mejores del mundo, pero a largo plazo, porque hoy tú compras una vivienda y 1 millón y mañana te cuesta 5 millones. Yo recuerdo cuando yo, por los años 96, que construía apartamentos y llegué a quedarme con algunos de ellos, y apartamentos que yo vendí en 96 a 600,000 pesos y a 700,000 pesos, hoy cuesta 4 millones de pesos. Por ejemplo, la gente, por ejemplo, nosotros los latinos, tenemos una cultura que cuando conseguimos un dinerito, lo primero que compramos es una jipeta. Del año. Y la más cara. El error más grave de un ser humano es comprar un vehículo nuevo. Porque un vehículo nuevo, cuando usted lo saca, se devalúa inmediatamente. Sí. La recomendación así sí es bueno para comprar un vehículo es que haya perdido ya su devaluación definitiva. Pero en un vehículo de 3 años atrasado, yo no le recomiendo a ningún ser humano comprar un vehículo nuevo. Ahora bien, y cuando tengan un capital, que lo inviertan en una propiedad, sea un solar, una casa, como los judíos, y que con el compromiso social de montar los negocios, eso es humanitario, porque eso genera empleo, pero genera en la medida que tú inviertes para negocios, y el ahorro, porque siempre hay oportunidades. Por ejemplo, hay personas que un divorcio, la gente quiere salir de las cosas rápidas. Una persona que va a perder una propiedad en un banco, también tú lo puedes ayudar a salir sin que su crédito se le dañe por completo. Hay cosas buenas y cosas malas. Yo lo que entiendo es que debemos coger lo mejor de los judíos y dejar lo peor de ellos. Y los judíos, por ejemplo, en Estados Unidos, el 80% de los judíos se preocupa por ir a la universidad, prepararse, estudiar, ser los mejores en el ejercicio de su carrera. Cuando la media en Estados Unidos, solamente el 40% de los pobladores de Estados Unidos van a la universidad. Entonces, la clave de los judíos también está en la educación y el conocimiento. Ellos quieren ser los mejores en su área. Y se especializa mayormente en el área de finanzas y negocios, y en la ciencia también. Pero qué bueno que tú hables del estudio. El pueblo más lector del mundo es el pueblo judío, porque ellos buscan la sabiduría y ponen como ejemplo a Salomón. Cuando Dios se le apareció a Salomón, le pidió riqueza, tierra, mujeres, lo que sea. Dios le dice, pídeme un deseo. Salomón le dijo, yo no quiero nada de eso, yo lo que quiero es sabiduría. Y con la sabiduría lo tuvo todo. Consiguió todo. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Estudian para lograr el conocimiento. Y con el conocimiento usted lo tiene todo. El que tiene el conocimiento domina el mundo. Domina el mundo, es más informado. Entonces se informa, y es el pueblo más lector del mundo. Y lo pasan de generación en generación. Por eso es que están bien estructurados. Tiene, creo que 60 empresas en el marketing que tiene que ver europeo. Europa no tiene tanto como ellos. Ellos nada más son 13 millones de habitantes. Pero también tienen los cuatro. Ellos tienen una forma de cómo retenerlo. En Nueva York, la mayoría de los apartamentos que viven los dominicanos son de judíos. ¿Y tú sabes cuánto cuesta una renta de un apartamento? Entre $1,500 y $2,000. O sea, ellos son los dueños de Nueva York. Por eso es que te quiero decir, mi hermana vivía en un asunto allá y comienzan a subirle la renta. Cuando ellos quieren sacar uno de ahí, ellos no lo echan, ellos le suben la renta de una forma desorbitante que no puedo pagarlo.
Cuando quiere que se vayan. Cuando quiere que se vayan. No, ellos lo que son, eso sí tiene, que ellos son elitistas también, porque, por ejemplo, en Nueva York te suben las rentas hasta el cielo, porque ellos quieren limpiar Nueva York. ¿Y qué hace la gente? Tienen que salir de ahí, porque el salario el salario tuyo, que ellos mismos te pagan, sí, la mayoría. El salario de ellos equivale al costo de la renta, por ejemplo, o quizá a menos del costo de la renta. Un salario mínimo en Nueva York son 250, 300 dólares, quitándole sin los impuestos, sin los impuestos que quedan en 900, pero la renta ¿cuánto cuesta? 1.700 y 1.500, y entonces los servicios de agua, luz, teléfono, la comida, el transporte. Por eso era que le digo que profundizara, que ellos son los dueños de esos mercados, te tienen como empleado y te tienen en la renta. Cuando te quieren sacar de ahí, te pagan menos y te suben la renta, ya tú te fuiste. Entonces vamos a averiguar eso. Y ellos no andan aparentando. O sea, el judío, por más dinero que tenga, tú lo ves que vive en una casita humilde, las ropitas que andan muy sencillas. Son gente, y sin embargo, a diferencia de nosotros, los latinoamericanos, cuando nos vemos con 2 o 3 pesos, queremos ir aparentando por el mundo. Lo primero que hacen los dominicanos cuando consiguen 2 pesos. 2 pesos. ¿Por qué 2 pesos? Buscan una segunda base, compran una jipeta. Explíquenme eso de la segunda base que no entendí. No, la segunda base. Pregúntaselo al querido de Puerto Plata. No. Os voy a explicar, ahí hay segunda base. Pero hay un porciento muy grande, hay un porciento muy grande en la segunda base de la población que tiene segunda base. Para que están callados. No, como dijo el querido, le digo a nuestro amigo Jaime Tomás, todos los grandes tienen segunda base, hasta tú. No, pero la verdad es que, no, pero es cierto, nosotros los dominicanos, lamentablemente, desde que tenemos 2 pesos, ya queremos aparentar lo que no tenemos. La filosofía del dominicano es trabajar, ganar dinero y gastar. Y gastar más de lo que se gana. El día a día. Y así no piensan en el mañana, no piensan en los hijos. Por eso, yo le digo a muchos empleados, que ustedes deben tener siempre 7 veces ahorrado el salario que ustedes tienen. ¿Sabe por qué? Porque el día que pierdan su empleo, puedan vivir durante 7 meses y en esos 7 meses consiguen un empleo. O puedan poner por lo menos una paletera. No, esos 7 meses, haciendo la gestión, caminando. Para conseguir el otro trabajo. Conseguir otro trabajo. Eso es lo que dice el marketing financiero. Cada persona debe ahorrar, por lo menos, llegar a 7 veces el valor de su salario. He ahorrado por cualquier eventualidad. Además, debemos pensar que en nuestros hijos, en la educación de nuestros hijos, porque sería de más justo, usted no puede pagarle los colegios a los hijos. Es más, nosotros debemos planificarnos y hacer planes de lo que tenemos hijos para darle una buena educación, ahorrar para la familia, porque no es en uno que debemos pensar, es en la familia. Es en la familia. Por no llevar el mundo por delante cuando tenemos 2 pesos, es decir, 2 pesos. Y si le sobra dinero, cómprese un terreno en el cementerio, señor, que eso aumenta valor. Yo recuerdo cuando yo era director de la es más caro porque ahora hasta morirse cuesta mucho dinero, casi no aparece, ahora. Eso ahora. Yo recuerdo cuando yo era director de obras públicas municipales del Ayuntamiento de Santiago, yo manejaba los cementerios, y eso era época de Monchi Fadul, y un terreno a la 30 de marzo costaba como ahora 4,000 pesos, y un nicho costaba 100,000 pesos, de 5 bocas. Ahora un nicho cuesta 2 millones de pesos, y un terreno tú no lo encuentras en 500,000 pesos. Y no aparece. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Hay que comprarlo. Hay que comprarlo. Entonces, lo que significa que ahora, si tú lo inviertes el carro, a los tantos años, ya ni tiene carro, no tiene carro, ni tiene nada. Y problema. Un carro es otra familia, y una familia cara. Y además es una cosa delicada, porque cuando el carro se te daña, tú lo llevas al mecánico, pero cuando tú te enfermas,
tú no quieres ir al médico. Al médico, no se quiere gastar, lamentablemente. Esa es la mentalidad que todos nosotros somos parte de ella, porque somos dominicanos. Somos dominicanos y pensamos así. No podemos pensamos así. Pero este programa está bien pensado, ingeniero, yo lo felicito, porque yo mismo no tenía tanta educación hasta que comencé a leer los judíos y investigué profundamente. No, pero me extraña porque tú lo una estás persona tan leída, ¿verdad? Tan No, yo estoy resarciendo la parte oculta, la parte negra, que usted no ha querido sacarla. Ustedes me han dado la razón o no, de que le dan poco salario a quien lo tiene empleado y le suben la renta para sacarlo de un lugar, para que no sean sus vecinos. Tienes razón. Tenemos que tener una cosa clara. Yo te voy a decir la verdad. Esa ciudad de Nueva York, el Bronx y Manhattan, eso hay que reestructurarlo. Una persona para estacionarse en un vehículo tiene que durar 2 horas dando vueltas. Que es mejor irse en tren. Es mejor andar a pie. Y nos quejamos nosotros que no hay parqueo aquí. Y nos quejamos que no hay parqueo. Eso es increíble. Eso es mundial. No, eso no es mundial. Las afueras de Estados Unidos es para que a los dominicanos les gusta la checha, les gusta la música. Entonces es muy barrial. Y lo que quiere está en el Bronx y en Manhattan. Pero si tú te vas, por ejemplo, la zona de Connecticut, tú puedes alquilar parquear 20 carros al frente de tu casa. Ingeniero Durán, pues muy buena exposición. Nosotros tenemos que seguir con el contenido del programa porque todavía nos queda un tema importantísimo que es el personaje de la semana, hablando de emprendimiento, hablando de los judíos, de verdad, de todo lo que tenemos que hacer en los negocios, de educarnos, también que tiene que ver con un poquito de política. Pues nos vamos a lo que es el personaje de la semana. Pues como estábamos hablando anteriormente, tenemos ya lo que es el personaje de la semana y hoy tenemos una personalidad con la cual yo me identifico muchísimo por ser mujer. Es Eva Duarte de Perón. Evita, sí, como todos la conocemos. Evita, como ustedes saben, fue una actriz en Argentina, la cual después que se casó con el señor Perón, que después fue presidente, un año después que se casaran, pues fue la primera dama de Argentina. Y ahora, bueno, vamos a ver un reportaje que tenemos, ¿cierto? Sí. Vamos a ver un reportaje. Eva Duarte de Perón fue una importante política, activista y actriz argentina, conocida como Evita. Nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, hija de Juana Ibarguren y Juan Duarte, un terrateniente que mantenía 2 familias, una legítima en Chivilcoy con su esposa legal Adela Duarte, 1919, o Estela Grisolia y varios hijos, y otra considerada ilegítima en Los Toldos con Juana Ibarguren. Juntos tuvieron 5 hijos, de los cuales Evita era la menor de todos. Desde su niñez aprendió el desagradable sabor al rechazo por parte de la otra familia de su padre, cuando en el día de la muerte del señor Duarte, en pleno entierro, fueron maltratados y echados por su familia oficial frente a todos. Eva Duarte emigró a Buenos Aires a la edad de 15 años en 1935. Debutó profesionalmente en una breve participación en la obra La Señora de los Pérez. Ese mismo año fue contratada por la Compañía Argentina de Comedias Cómicas y salió en una gira de 4 meses por Rosario, Mendoza y Córdoba. Lentamente fue logrando reconocimiento como actriz. En 1937 obtuvo su primer papel en radioteatro en la obra Oro Blanco y debutó en el cine con la película Segundos Afuera. Evita luego participaría en las películas La carga de los valientes en 1940, El más infeliz del pueblo en 1941, Una novia en apuros en 1942 y finalmente La cabalgata del circo en 1945. También participó en los radioteatros Los jazmines del 80, Los amores de Schubert y Grandes mujeres de todos los tiempos, y en 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, ARA, de la cual fue electa presidenta en 1944. En 1944, Duarte conoció a Perón, entonces secretario de Estado, en un acto de recaudación de fondos para las víctimas del terremoto de San Juan en la Luna Park. María Eva Duarte de Perón se casó con Juan Domingo Perón en 1945.
El 24 de febrero de ese año, la fórmula Perón-Quijano fue electa con el 54% de los votos y el 1 de mayo de 1946 Perón asumió como presidente y Eva pasó a desempeñar el puesto de primera dama. Participó activamente en la campaña electoral de su marido en 1946, siendo la primera mujer en hacerlo. Inmediatamente después de asumir, se presentó el proyecto del sufragio femenino que finalmente fue sancionado en 1947. Tanto el presidente como su esposa apoyaron fuertemente el proyecto y su trabajo para lograrlo es una de las obras más reconocidas de Duarte de Perón. Evita se caracterizó por su trabajo, por la igualdad de los derechos civiles para las argentinas. Evita afirmó en su primer discurso de tenor político que la mujer debe ocupar el sitio en el complejo engranaje social del pueblo. A medida que la figura fue cobrando más relevancia, también lo hizo la de la mujer en los ámbitos políticos. Así fue que en el 1946 y 1947 se debatió y se aprobó la ley que extendió el sufragio a las mujeres. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella criptaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales, dijo Evita en su discurso en cadena nacional para anunciar la sanción de la norma. En 1951, las argentinas votaron por primera vez y lograron ocupar escaños en el Congreso. Uno de los íconos que quedaron de ese hecho es la imagen de Evita, ya enferma en su cama de hospital, votando por los comicios que reeligieron a su marido. Evita trabajó incansablemente por los más desposeídos. Su corta vida no impidió que pasara a la posteridad por ser considerada la defensora de los pobres y su devoción por los descamisados, el movimiento obrero por el cual entregó sus años de trabajo en la política. En el aspecto social, su trabajo se desarrolló en la Fundación Eva Perón, mantenida por donaciones de empresarios y de los propios trabajadores. Creó hospitales, hogares para ancianos y madres solteras, 2 clínicas, escuelas e incluso una ciudad infantil. Durante el año brindaba asistencia a los necesitados y organizaba torneos deportivos infantiles y juveniles. El otro bastión y tal vez el eje principal de su popularidad fue constituido en torno a los sindicalistas y a su facilidad y carisma para conectarse con las masas trabajadoras, a quienes les llamaba sus descamisados. Tras lograr la igualdad política entre los hombres y las mujeres, se buscó luego la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida con el artículo 39 de la Constitución de 1949. En 1949, además fundó el Partido Peronista Femenino, el cual presidió hasta su muerte. Eva Perón falleció el 26 de julio de 1952, con tan solo 33 años y sin dejar hijos, por ocasión de un cáncer de útero. El dolor popular no la abandonó en un velatorio que duró más de 15 días, y no la abandonaría jamás. En el imaginario popular, Evita se convirtió, para muchos, en una especie de santa patrona. Bueno, ¿qué más decir de Eva Perón? Yo lo que puedo decir claramente que fue una mujer extraordinaria, viene de la pobreza pasa a ser actriz y luego dirigente política. Quedó marcada desde niña cuando su padre se murió, que realmente por ser una bastarda, en Argentina le llamaba, era una sociedad de elitista, una persona que nacía fuera de matrimonio, se le consideraba una bastarda. Entonces, cuando ella fue a ver, la llevaron a ver su padre muerto, el funeral completo, los que estaban en el funeral, salieron todos de la funeraria porque llegó la bastarda y eso la dejó marcada para siempre, y por eso su lucha en contra de la pobreza, en contra de la igualdad, a favor de la igualdad social, fue una líder, una héroe, y además creó el ambiente para que las mujeres tuvieran la participación y votaran en la Argentina, porque también era un país totalmente machista. Lamentablemente duró muy poco, 33 años. Sí, 33 años, murió de cáncer, lamentamos eso también. Una cosa yo me preguntaba, si tú representas a los descamisados, siempre es su ropa muy fina, muy cara. Es que era una actriz. Peguero, era una actriz, era una persona, era la primera dama de Argentina.
Y Tenía eso que y eso estar bueno, representada. Pero si tú vas a representar a los más pobres, no vayas tú a empujarle tu riqueza en la cara, porque eso está... Pero esa era parte de mal. su personalidad. Bueno, está bien, pero... Y lamentablemente un Y, cáncer. y mujer. El cáncer de útero acabó con ella. Increíble. La desgastó. Ahora, hay que Y iba a ser reconocer que era una... vicepresidenta de la República. que- La que era- fórmula Perón y Juan Perón y Eva Perón. No, la fórmula. Sí. y todavía su trabajo fue tan fuerte que el peronismo gobierna. Argentina. Todavía gobierna. Lamentablemente nosotros por cuestiones de tiempo pues tenemos que irnos, pero posiblemente quizás en otro programa pues toquemos el tema de Eva Perón porque es muy bueno, muchísimo que aprender de ella, la verdad que sí, pero nosotros ahora nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en una próxima entrega con muchísimo más de Mesa del Debate. Nos despedimos con un videíto de la canción inédita para ella, interpretada por Paloma San Basilio. No llores por mi Argentina. Hasta la próxima. Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial. Tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te digo, mas no te alejes, te necesito.